Quiero dejarle hoy obediencia versus desobediencia. Dice que obediencia, quiero darle la etimología de esta palabra. Dice que es acción de actuar, de acatar la voluntad de la persona que manda. Esa es la definición de obediencia. O sea que obediencia es acatar la orden de la persona que manda. ¿Quién manda en su casa? Bueno, ya se sabe que es su esposa, pues, pero entonces, si usted sabe que ella es la que mande, acate la orden, pues, mejor. ¿Para qué se va a enredar en problemas? Entonces, si la que manda es la suegra, obedézcale, hombre. Ya se sabe. Más si vive en su casa, ¿no? Peor. Sí, pero el concepto es que obediencia es acatar la orden de la persona que manda. Si usted sabe que el que manda en su vida es Dios, ¿quién dije? Entonces acate la orden de Él, y ahí está en completa definición la palabra obediencia. Dice que desobediencia es indisciplina, insubordinación, desacato, resistencia o transgresión, rebeldía. Son sinónimos de palabras que al final significan lo mismo, ¿verdad? Entonces, desobediencia es rebeldía, oposición, lo contrario. Me dicen que vaya para la derecha y me voy para la izquierda. Hay algunas palabras de la escritura que quiero leer. Por ejemplo, dice segunda de Corintios 10:5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea que esa es una de las formas de nosotros demostrar obediencia al Señor. Dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero hay una versión que dice este versículo así: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Es decir, que el orgullo es el que a la gente no le permite buscar del Señor. Dice: no necesito, ¿verdad? Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. O sea, nosotros, ¿qué es lo que tratamos con la gente que viene? Usted viene de un mundo de rebeldía. Usted sabe que mucha gente, sobre todo los varones, usan la gorra. Dicen que usar la gorra con la brisera para atrás, bueno, la usan los catchers en béisbol. Pero dicen que cuando la gente se pone sobre todo los jóvenes, dicen que ese es un sinónimo de rebeldía, ¿no? Es un concepto que la gente crea, ¿no? No sé si sea verdad, pero como que me parece que lo he visto como sí, ¿no? Que es una forma de manifestar rebeldía. Y nosotros, cuando la gente viene al Señor, le enseñamos obediencia. O sea, ponga cuidado. Cuando la gente se acerca al Señor, entonces obedece. Y hay una cosa maravillosa: es que la palabra de Dios tiene poder para transformar el corazón de la gente en obediente. Y uno entonces se convierte en obediente a la esposa, en obediente a los padres, en obediente a viceversa, el esposo a la esposa, los hijos, los empleados. Muchos de nosotros hemos cambiado porque cuando venimos a Cristo, el estado de rebeldía se transforma, ¿no es cierto? Y honren esposas a sus esposos, porque es posible que tu esposo esté sometido al Señor
porque es el Señor el que lo tiene en ese estado de sometimiento. Porque si no, no lo amarrarías ni con todas las cadenas que amarraban al endemoniado gadareno. Y muchas esposas o esposos o padres a veces no logran entender que las personas somos obedientes a las personas también, y nos sometemos bajo ese régimen de autoridad familiar o paternal o de matrimonio, qué sé yo, porque al primero que usted decide obedecer es a Dios. Porque una vez que usted decide obedecer a Dios, usted entonces después es sumiso al resto de cosas o a las personas, porque usted decidió obedecer al Señor. Es muy importante esto. Y enseñamos a la gente a obedecer a Cristo. Hay una escritura aquí en Hebreos 2:1, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, y ahí está la palabra desobediencia, y toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y aquí hay algunas palabras que quiero dejarle para que usted las valore, muy importantes. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Se considera que la palabra desobediencia tiene un sinnúmero de implicaciones y aplicaciones, pero en una de sus implicaciones o aplicaciones a la palabra desobediencia, dice que significa escuchar con falta de atención. Regáleme su atención en esto. O sea que cuando nosotros escuchamos algo con falta de atención, estamos predispuestos o desde ya cayendo en desobediencia. O sea, usted le dice algo a alguien y él no le pone atención, entonces ese es un inicio para desobedecer. Porque lógico, si es una orden que usted da en la casa, en la familia, en los hijos, y la gente no le puso importancia con lo que usted le está diciendo y él no le escuchó bien, de hecho que esa orden, él intencional o no, pero él va a hacer otra cosa. No sé si me explico. O sea, usted le dijo una cosa, pero como él no le puso atención, él fue a hacer otra cosa. Yo se los he dicho varias veces. Yo siempre, cuando hablo de esto, ya recuerdo de mis hijos. Y eso le pasa a todos los niños. No les pasa, no se acuerdan ustedes cuando usted manda a hacer un mandado a su hijo y su hijo le lleva otra cosa y usted le dice: ¿y qué fue lo que te pedí? Cierto, nos pasó a todos, ¿verdad que sí? O a cuántos de ustedes les pasó que cuando llegaban a la venta decía: ¿qué es lo que vengo a traer? Y se regresaba, ¿cierto? Entonces yo les contaba en algunas ocasiones que cuando mi esposa, ella mandaba a los niños ya grandes a hacer mandados, y ella les decía: vaya y me trae 1,5 libras de carne, y él llevaba media libra, porque lo que él escuchaba era la última expresión, sin atención. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Por eso la escritura dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque los creyentes van a la iglesia pero con falta de atención. ¿Sí o sí?
y de un mensaje que ya terminé, usted escucha con buena atención y con deseo de oír lo que usted desea, es posible que algunos que son muy interesados pueda hacer que escuchen con mucha atención el 70% y otros el 60% y otros tal vez el 20% y otros nada, por simplemente escuchar con falta de atención. Y Dios, y como dijo una abuela que fue a la iglesia y llegó a la casa y los nietos le preguntaron: abuela, ¿y cómo estuvo el culto? Estuvo buenísimo, híjole. ¿Y de qué habló el pastor? Pues solo sé que me bendijo, pero no sé de qué habló. O sea, sí estuvo alegre, pero no sé de qué se habló, ¿no? Atención, necesitamos y viene esto. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y después dice: y toda desobediencia y transgresión recibió justa recompensa. ¿Cuál fue la palabra aquí implícito? Porque solo dice: porque la palabra dicha por los ángeles. Pero hay muchísimas palabras que los ángeles dijeron. Pero aquí específicamente en esta escritura hace referencia en la carta a los hebreos a la palabra dicha por los ángeles. ¿Cuál palabra? La que Dios le dio a Lot y a su esposa. ¿Qué fue los ángeles? ¿Cuál fue la palabra que le dieron a Lot y a su esposa? Dice: y cuando los hubieron sacado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Eso dice en Génesis capítulo 19 verso 17. El verso que estuvimos leyendo dice: porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme. ¿Cuál palabra? La que le dijeron a Lot: Lot está ya en el camino. Lot, una recomendación. Sí, te damos una recomendación. ¿Cuál es? Ni se te ocurra mirar para atrás. No pares en toda esta llanura, no sea que perezca. No les dijo detalles, pero la recomendación de los ángeles fue: ¿cómo? A ver, ¿fue cómo? No detenerse. ¿Cómo fue? Esa era la recomendación. No se detengan. Pero aparte de eso, no detenerse y no qué. A ver, dígalo para que el resto indiferente lo escuche. No ver. Sencillo. Y lo peor es que cuando una recomendación se da, más deseo le da a la gente de romperla. A la gente le dice: no pase por allí, y más rápido pasa. Sí o sí. Usted le dice a los niños: no toque eso, y más rápido lo quiere tocar. Pero el punto es que ellos recibieron la orden, y aquí el texto dice: porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda desobediencia recibió justa retribución, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, si escuchamos con falta de atención? ¿Qué nos puede apartar del Señor? Hermano, congréguese. Eso lo puede apartar del Señor, lo puede enfriar su vida espiritual. Hermano, lea la Biblia, hermano, ore, hermano, vaya a su grupo, hermano, vaya a su discipulado. Ah, discipulado. Ah, escuela, dicen. ¿Y qué será eso? Será mercadeo. Y eso parece cine. Ah, ¿qué será?
Una ofrenda puede cambiar tu vida. Ofrenda. Tu fidelidad en tus diezmos a lo mejor puede hacer cosas grandes el Señor. Así oigo. He escuchado que dicen que Dios bendice. ¿Qué cosas escuchamos con falta de interés? ¿Y qué cosas escuchamos en la iglesia con mucho interés, con mucho deseo? Si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda desobediencia recibió justa retribución o paga, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente por los que oyeron y fue anunciada hasta nosotros? ¿Sabe? Tenemos entonces nosotros que entender que no podemos caer en desobediencia al no tomar interés en las cosas que son pequeñas, en las cosas que son muy pequeñas, que son muy pequeñas. O sea, que nosotros decimos son muy pequeñas. Una recomendación muy pequeña: no se paren aquí, no se detengan. Pero sabe, yo le pregunto, ¿será que la esposa de Lot no escuchó la recomendación? ¿Y será que solo Lot y sus hijas escucharon la recomendación? ¿O la esposa de Lot no oyó la recomendación? ¿Qué piensa usted? ¿Será que se le olvidó? ¿O escuchó con falta de atención? ¿O verdaderamente estaba tan intrigada por lo que dejaba allá atrás que ella no escuchó la recomendación de los ángeles? Porque no sé si le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado que estamos en un lugar donde se dijo algo y eso que se dijo solo lo escucharon unos cuantos, porque el resto dice: ¿sabes qué? Yo no escuché nada de eso. Pero si allí lo dijeron, yo no escuché. ¿Cómo así? Si todos andan las mismas orejas o los mismos oídos. Pero es que yo no oí nada. ¿Sabe por qué no se escucha? Siempre no se va a oír. Por eso han leído ustedes en la escritura que la Biblia dice: el oído, el que tenga oídos para oír, ¿qué? ¿Será que hay oídos que no son para oír? Porque la Biblia dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Será que es que hay oídos que no son para oír? Sí, hay oídos que no son para oír. ¿Y cuáles son los oídos que no son para oír? Los que se escucha con falta de. Repítanlo para que escuche el resto, que pueda ser indiferente. Los oídos que no son para oír son aquellos oídos que están con falta de a lo que se dijo, a la recomendación, a lo que Dios desea. Muchas personas, miren lo que le voy a decir, muchas personas cuando estemos en su presencia se van a lamentar muchísimo un día de no haber escuchado con mucha atención aquellas cosas que eran tan pequeñas, pero que necesitaba atención. Oír con atención. ¿Sabe? Hoy yo cuando vine y me paré allí a adorar al Señor, vino a mi mente un momento en mi vida. Pónganse de pie. Vino a mi mente y a mi corazón un momento de mi vida. Podemos ungir hoy para ungir que la gente pueda ser deseosa de oír. Podemos ungir los oídos. Y yo le voy a pedir que hoy, después que usted salga de esto, cuando tome el aceite, úngase los oídos. Señor, que estos oídos no sean sordos, y que cuando yo escuche tu palabra, lo escuche con mucha atención. Que cuando yo escuche la voz del Espíritu, puedo oírte.
Sabe, ahora que yo me fui y estuve un tiempo, yo puedo decir, mire, yo puedo decir que el tiempo que yo pasé en este tiempo, en este mes, fue un retiro del espíritu. Pero no andaba conociendo lugares, necesitaba oír al espíritu. Con mucha atención lo que él quería, lo escuché, lo oí, hablé. Y es lindo cuando uno puede oír lo que Dios desea. Y yo les decía, hoy mientras estaba ahí adorando, vino a mi mente un momento de mi vida. Me perdí en el espacio del tiempo, ese momento que viví, porque regresé a un momento cuando yo me convertí al Señor. Y viví ese momentito, son segundos eternos que uno vive. Y cuando estaba adorando ahí, vino a mi mente un momento por un texto que leí ahora antes de venir, que Dios dice: hijo mío, dame tu corazón. ¿Qué dice el Señor? ¿Dame qué? ¿Qué te pide? A ver, ¿qué le pide? ¿A qué lado tiene su corazón? Tóquese el corazón. ¿Qué le pide el Señor? Le pide mire, cuando usted le entrega el corazón al Señor, usted está todo. Y por eso el Señor lo que le pide a usted no son los pies. No le pide los pies, le pide su corazón. Porque ese momento que yo viví, vino a mi mente esto. Y es que cuando uno decide obedecer al Señor, ¿decide qué? Uno muere. Y hay gente, escuche, hay gente que ha decidido no morir a Él. Por tal razón no decide obedecerle a Él. Pero todos aquellos que entendemos ese momento que viví hoy en el Espíritu, yo le dije: Señor, yo hace tiempo yo morí a un sinnúmero de cosas que yo las podía querer para mí, pero morí a ellas.